Hola, muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy seguimos conversando con Pedro Sánchez, CEO de MQR Soluciones de Empresa, porque tal y como pudisteis comprobar en el episodio anterior, Pedro es una fuente infinita de sabiduría y los 20 minutos de siempre se nos hicieron cortísimos. Así que decidimos invitar a Pedro para seguir con una parte 2 de un tema tan importante como el que tratábamos, que era la profesionalización de las operaciones de un restaurante al crecer. Nuestras conversaciones cuentan con el apoyo de Restauración News, la plataforma de contenidos referencia para el negocio en la hostelería y los restaurantes. Gracias a este líder en la actualidad del mundo de la restauración moderna, estamos contigo semana tras semana entrevistando a los referentes del sector como Pedro. Así que muchas gracias, Restauración News. Y ahora sí, empezamos los Andy Talks. Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti, te invitamos a sentarte con nosotros, así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy. Hola. Muy buenas. Muy buenas. Muy bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Pedro? Otro día más. Pues sí, mira, otro día más. Es verdad que como comentaba Tere y como comentamos nosotros, es verdad que se hizo corto porque la verdad es que la charla fue muy amena, como todas las que hacéis. Ya lo comenté el otro día, que todas las que hacéis son muy amenas y te invitan a más. Pero es verdad que entramos el otro día en una dinámica muy buena, además un tema muy bonito, muy interesante, como es la profesionalización de los restaurantes, la estandarización. Y es verdad que el tiempo se nos quedó corto, así que nada, que mejor que hacer esta segunda parte hoy y bueno, y terminar de definir por qué hay que profesionalizar los restaurantes y todo aquello que pueda surgir en la charla de hoy. Así que nada, vamos a ello cuando queráis. Pues exacto, vamos a Qué ello, bueno. Pedro. Yo creo que Sí. sí, nos quedamos en el tema de la estandarización, estuvimos hablando un poco de los 3 pilares de MQR, que eran pues las personas, lo importante que era trabajar para las personas, la digitalización, y nos quedamos un poco con eso, ¿no? Con la estandarización. Pues si quieres seguir con eso, Pedro, o si Yo no... Yo le lanzaría una pregunta, Tere, si te parece, Sí, me parece porque ideal. justamente ahora, Pedro, decías, bueno, vamos a hablar del por qué es importante profesionalizar las operaciones, ¿no? Y yo te quería empezar por ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que hacerlo? Pues mira, yo, aunque no soy gallego, con una pregunta te contestaría a otra pregunta. Y es, ¿sabes? Y os puedo asegurar que no soy gallego, pero quizá una pregunta que va a generar pues un poquito como de chispa quizá en las personas que nos están oyendo y en las que nos están viendo. La pregunta es, ¿la hostelería crece porque estandariza o estandariza porque crece? Fíjate qué pregunta más interesante y quizá de alguna manera parece enrevesada, pero nos va a llevar un poquito a comentar por qué hay que profesionalizar. Y es así, ¿la hostelería crece porque estandariza o estandariza porque crece? Ocurre que normalmente los grandes grupos de restauración, las grandes cadenas, aquellos grupos que ya están de alguna manera consolidados, efectivamente tienen todos sus procesos muy estandarizados. Además, estandarizar un proceso es un elemento muy vivo. En ningún momento dejas de estandarizar, porque lo comentaba el otro día, comentábamos, siempre hay procesos que aunque los tengas estandarizados, aunque los tengas definidos, hay que mantenerlos vivos y en el tiempo hay que volver a estandarizarlos o cambiar algunos de los datos. Pero ¿qué ocurre? Que también nos dirigíamos a los restaurantes más pequeños y lanzo esta pregunta en este caso para ellos. ¿Estandarizas porque creces o creces porque estandarizas? Yo creo que si de alguna manera empiezas a estandarizar tus procesos, eso te va a permitir crecer más y crecer mejor, porque al final el corazón de estandarizar los procesos es que permites hacer muchas más cosas en menor tiempo. Al final, eso es un poco eficiencia. el truco y el resultado final de estandarizar, que te permite hacer muchas más cosas en menor tiempo, con lo cual al final, fíjate, estás ganando tiempo, te permite eso, estás aumentando tu productividad, con lo cual estandarizar es uno de los primeros pasos y de los mejores pasos que se puede dar para ganar tiempo, para gestionar tiempo y para aumentar la productividad. Como decíamos el otro día, los procesos al final es hacer tareas repetitivas,
pues esas tareas que haces repetitivas, de alguna manera tienes que interrelacionarlas todas entre sí para que den resultado, para que den lugar a un resultado final que además es óptimo. Por eso os lanzaba esa pregunta, tu pregunta, porque creo que de alguna manera a nuestros oyentes pues les va a dejar un poquito pensando. ¿Estandarizas porque creces o creces porque estandarizas? ¿Qué os parece a vosotros esa pregunta? Mira un poco lo que comentabas. Sí, el huevo y la gallina y el huevo, ¿no? Un poco, pero ¿cuál es vuestra experiencia? Me gustaría saber a mí, perdonad. ¿Cuál es vuestra experiencia? Mira, ahora que es que me parece, Pedro, muy buena reflexión porque me cuesta imaginarme un grupo capaz de crecer sin estandarizar, ¿no? Y entonces ahí es cuando me parece súper acertado el vínculo entre crecimiento y estandarización. Exactamente, exactamente. Yo, sí, al final la experiencia, bueno, tú la tienes mucho con los programas que desarrollas, pero efectivamente es así. Lo ha comentado Andy muy bien. Difícilmente un grupo podrá crecer si no estandariza. Al final nos pasa, lo tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida y comentábamos al final, el simple proceso de un interruptor de la luz, el dar al botón hacia abajo y que se encienda y darlo hacia arriba o que se apague, es un proceso que está perfectamente definido, que alguien ha estandarizado, ha creado y nos permite no tener que preocuparnos de si la luz se enciende o no se enciende. Cuando cogemos un coche, no nos preguntamos dónde ha puesto el embrague, dónde está el acelerador, dónde está la palanca de cambios o cómo se abre la puerta. Entremos en el coche que entremos, sea de la marca que sea, del tamaño que sea, sabemos que el embrague está en el mismo sitio, en el freno en el mismo sitio, el acelerador en el mismo sitio, la palanca de cambio en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque se han estandarizado una serie de procesos que han permitido que todas esas herramientas, todas esas instrucciones, todos esos procesos no dependan de una determinada persona, de quién ha construido el coche. O en nuestro caso, en el sector de la restauración, quién ha hecho una determinada receta o quién ha etiquetado un determinado producto. En este caso, hablando de las herramientas con las que trabaja Andy, un producto no caduca en función de si la fecha de caducidad la ha decidido Pepito o Juanito, sino que hay unos procesos perfectamente determinados, en este caso por estándares de calidad, que nos dicen que un determinado producto a partir de una determinada fecha o una vez que ha pasado el proceso de congelación a descongelación y de ahí a cuando se va a consumir, va 2 días, 3 días, 5 días, lo que está perfectamente definido. Y ese proceso está creado independientemente de es que si lo descongela Pepito dura 5 días y si lo descongela Juanito dura 7. Parece algo absurdo y muchas veces hay que poner ejemplos que parecen, pues eso, un poco a sorna, porque es verdad que nos hacen que nos despertemos y que pensemos y efectivamente no descongelamos y en este caso Andy, tú o Rafa, que trabaja mucho, no es que según quien descongele, pues dura 5 días o 7 días. No, hay un proceso perfectamente determinado y ¿qué ocurre? Que hay que ir educando a que los pequeños restauradores, estos pequeños restaurantes, sepan que todos esos procesos les van a permitir que su restaurante vaya mejor, que tenga más productividad, vas a poder hacer más tareas en menor tiempo y además todas las tareas, todos los procesos que haga van a ser normalmente todos iguales, porque ya te digo, dar interruptor. A eso iba yo, Pedro. Claro, a eso iba yo. Yo te iba a preguntar, si estandarizar un proceso no deja de ser un paso a paso, ¿no? Es como un manual de instrucciones. Sí, ¿no? Sí, es que efectivamente. El cómo se hace y digamos que siempre sigue los mismos pasos para hacerlo de la misma manera, ¿no? Al final, estandarizar es eso en la mayoría de los casos. Sí, es que estandarizar un proceso es unificar los procedimientos de una empresa o de algo en concreto, es unificar los procedimientos. Estandarizar un proceso, estandarizar una receta es unificar todos los procesos, definir cómo se hacen todos y cada uno de los pasos, además, en qué tiempo se hacen, porque no solo se trata de unificar los procesos, los pasos que intervienen en un proceso, en un procedimiento, sino incluso los tiempos y en qué momento se ejecuta cada acción. Podemos poner el ejemplo de una hamburguesa de una gran marca de hamburguesas, que no hace falta que mencionemos unas u otras, está perfectamente definido que después del pan que se pone abajo, primero de todo se pone el papel cebolla, vamos a poner el papel que envuelve esa hamburguesa. A continuación se pone el pan, siempre con la parte comestible hacia adentro, y está perfectamente definido si se pone primero la lechuga o el tomate o la mayonesa o la mostaza. No es que si lo hace, vuelvo a repetir, que si lo hace Pepito pone primero la mostaza, si lo hace Juanito pone primero la lechuga y si lo hace Encarna pone primero el tomate. Es que están perfectamente definidos todos los pasos y además en qué momento se da cada paso y además cuando eso está definido tiene un porqué.
¿por qué no ponemos el tomate lo primero en el pan? Bueno, pues porque el tomate lo que haría es que nos mojaría el pan y se perdería esa condición que queremos de que al morderlo envolvamos todos y cada uno de los ingredientes que van al interior de la hamburguesa y además cruja, que notemos que cruje. O sea, los procesos es no solo lo bueno que queremos que esté la hamburguesa, sino la textura que queremos encontrar la hamburguesa y está perfectamente definida. Y además un proceso es prueba y error hasta que das con lo que quieres y seguramente cuando hicieron la primera hamburguesa o muchas, ponían primero el tomate, en otras la mostaza, en otras el ketchup, hasta que dijeron, no, lo que queremos que el cliente sienta es esto. Y está definido no solo el proceso, sino qué paso y en qué momento va cada uno de los pasos que cumplen ese proceso. Claro, al final, de manera objetiva, el personal tiene que saber si están haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso yo te quería preguntar eso, ¿no? Es decir, tenemos un proceso definido paso a paso. ¿Cómo nos aseguramos desde, digamos, la dirección o desde la supervisión? Porque quien crece, ¿no? Los grupos que están creciendo normalmente se empiezan a encontrar en la situación de que no pueden estar en el restaurante todo el día, ¿no? El dueño, el típico dueño que tiene 1, 2, 3 restaurantes, empieza a franquiciar y ya tiene más restaurantes en los que no puede estar cada día. ¿Cómo se controla que esos procesos se están haciendo? ¿Qué herramientas tienen los restauradores? Pues mira, te diría que lo primero para controlar que ese proceso se está cumpliendo es que la dirección, las personas al mando del establecimiento, los gerentes, los encargados, aquellas personas que están hablando, sean conscientes de que los procesos es una mejora continua de su establecimiento. Que, como decía, les va a permitir hacer más tareas en menor tiempo. Entonces, quizá el primer paso de todos los procesos es que la dirección al mando, pues el encargado, el dueño, quien sea consciente de que esos procesos son una mejora para su establecimiento. Y a partir de ahí eso tiene que bajar en cascada a todo el organigrama. Tú tienes que hablar con todo tu personal y todo tu personal tiene que ser el conocedor y tiene que ser consciente de que se están implantando una serie de procesos, de que se están desarrollando una serie de procesos que son una mejora para todos. Comentabas lo de no tener que estar en el restaurante. Es fundamental saber delegar, porque es absolutamente fundamental, pero también es importante saber formar a tus equipos. Es muy importante formar a tus equipos. Por eso digo que unas herramientas físicas, hablaremos de algunas de ellas. Se me viene a la cabeza un checklist, que luego si queréis comentamos del checklist. Pero los primeros pasos es que la dirección al mando sea consciente de que hay que estandarizar, que lo baje en cascada a toda la estructura, a todo el organigrama de la organización, que no me salía antes. Y tercero, tienes que formar a tu personal. Es importante. Claro. Formarlo. De hecho, Tere no es la primera vez que hablamos en el podcast de la formación en cascada, ¿no? Con Laura de Tierra Buena también hablemos. Efectivamente. ¿Con Laura de Asia, seguramente? No, con Laura Barragán. Laura Barragán de Tierra Buena. Sí, correcto. Sí, pues es que es importantísimo la formación en cascada. Por un lado, la dirección tiene que ser la primera que sea consciente de la necesidad del proceso. Y es más, os voy a decir, la dirección ni siquiera tiene que aprenderse el proceso. Seguramente no tiene ni que formar parte del proceso, pero tiene que ser la primera persona que empuje para que la organización cumpla los procesos, cree los procesos, estandarice y lo implique en todo el organigrama. Ya te digo, esto es como... Estamos hablando de pequeños restaurantes, pero vamos a hablar de grandes grupos. Mira, que el director general se siga quedando en su despacho y que no baje aquí a cocinar. Mejor que se quede en su despacho porque seguramente lo va a estropear. Pero la dirección general es la que tiene que empujar para que todos los procesos, toda la estandarización baje en cascada a toda la estructura. Y para que baje hay que formar al personal. Primero, les tienes que implicar. Les tienes que decir que se van a desarrollar una serie de procesos que van a ser una mejora para la estructura, una mejora para el negocio, una mejora para el propio personal y también para el cliente. Al final, todos los procesos son transversales y afectan a todas las estructuras de la empresa. El negocio en sí, el personal, que es fundamental, y el cliente también va a notar la mejora de esos procesos. Pero es fundamental que formes al personal, decíais, como comentábamos, en cascada. Tienes que formar al personal. No solo tienen que ser conscientes de ello, sino que tienes que formar, les tienes que explicar por qué se hace un proceso y también importante, para qué se hace un proceso, porque muchas veces nos quedamos en el por qué, pero el por qué quizás sea más encerrado. Explica para qué, que es una pregunta más abierta realmente. ¿Qué beneficio va a suponer para la estructura, para el negocio,
para el propio personal y, desde luego, para el cliente, crear un proceso. Mira, la propia formación en sí puede ser un proceso. Definir unas pautas de formación puede ser un proceso. Esta formación que hacen ahora los empleados en remoto, online, una formación adaptada a la necesidad del personal, que puedan hacerla cuando quieran, que el dueño pueda seguir la formación que está haciendo el personal también en remoto desde su casa y ver que están cumpliendo cada uno de los pasos. Eso es una mejora para el propio empleado y esa formación al final va a derivar en el propio negocio y en el propio cliente. O sea que Pedro, perdona, pero a mí me surge una pregunta y está relacionada con el tema de la documentación, porque yo he trabajado en restaurantes que de estandarización muy poca, y simplemente te presentabas allí, te daban como una carpeta mal hecha con 4 cosas que se habían apuntado así, ya la espabilate, sin idea de realmente a qué es lo que tenías que hacer, porque era imposible referir, ¿no? Hacer una referencia a lo que te habían pasado mientras estabas allí en la cocina intentando hacer nada. O sea, ¿cómo se documenta adecuadamente? ¿Hay herramientas hoy? ¿Se puede digitalizar de alguna manera? ¿Sabes? Pues mira, sí hay muchísimas herramientas para documentar los procesos, pero te diría que en el ejemplo en el que has puesto, el primer proceso que falla es el proceso del onboarding, de la bienvenida del empleado o de la capacitación del empleado. Digo el onboarding porque vamos a pensar en un empleado que acaba de llegar, pero vamos a pensar que es un proceso que se le hace a un empleado que ya lleva tiempo. Hablamos de las famosas etiquetas. Antes no se etiquetaban los productos. No vamos a hablar de caducidades primarias ni secundarias porque no sabían lo que era, y hoy se etiquetan caducidades primarias y secundarias y vamos a pensar que son empleados que ya llevan tiempo. Por eso no necesariamente nos tenemos que ir al onboarding. Pero seguramente el primer proceso que falla ya es que no es definido el proceso de cómo se hace un onboarding, cómo se hace una bienvenida o cómo se documenta un proceso. O sea, es el primer proceso que está fallando, pero efectivamente hay muchísimas herramientas digitales. Comentábamos ahora, por ejemplo, todo el etiquetado, que es absolutamente fundamental para llevar un control de las caducidades, un control de las mermas de todos los productos. Al final, en hostelería hablamos de materia prima. Entiendo que en cualquier sector es importante. En el sector de los tornillos es muy importante verificar la calidad de los tornillos, pero en este caso hablamos de materia prima, algo que es un elemento vivo permanentemente en el establecimiento y que evoluciona y que por ello caduca. Antes no se etiquetaba de ninguna de las maneras y hoy se etiqueta todo y existen unas herramientas digitales absolutamente preparadas que además hay que trabajar con el establecimiento, porque en este sentido la empresa que desarrolla las etiquetas digitales las tiene perfectamente desarrolladas, imprimen como tienen que imprimir, con la fecha que tienen que imprimir, los días de caducidad que tienen, pero ese proceso se hace de la mano del establecimiento, de la mano del interlocutor válido. Entiendo, Rafa, que estarás muy de acuerdo, de la mano del interlocutor válido para cada proceso. ¿Verdad? Mira, en ese sentido has puesto un ejemplo muy bueno porque al final con Andy, que es una de las cosas que solucionamos, el etiquetado de caducidades, tenemos una herramienta muy flexible para poder solucionar muchas casuísticas, pero nos damos cuenta que al final quien la configura, quien mejor la adapta a sus necesidades es el restaurante con el día a día. Es decir, nuestra experiencia es que le hacemos una configuración inicial que a veces casi prefiere el cliente hacérselo porque es muy fácil de hacerlo, pero es el cliente, ¿no? Es el restaurante, el jefe de cocina el que entiende qué productos tiene, cuáles traspasa a un tupper y por lo tanto pierde el lote y tiene que poner en la etiqueta el lote. Es decir, eso lo sabe la cocina, no lo puede saber un proveedor externo, ¿no? Entonces, exactamente, ni un programador. En este sentido, por eso decía que todas las herramientas digitales que hay muchas, puesto el caso de las etiquetas, porque creo que es un proceso que hoy en día está muy en boga y es muy necesario en todos los establecimientos, oreca, hostelería, restauración, de cafeterías, pero al final es un proceso que tiene que ir de la mano de un interlocutor válido porque al final es el que lo trabaja y el que lo conoce y la herramienta de alguna manera está estandarizada, es algo de alguna manera estandarizado, estándar, pero que cada establecimiento la adecua a sus necesidades particulares. Por eso es muy importante que cualquier proceso se haga de la mano del interlocutor válido. Y además, en este sentido, antes comentaba esa pregunta un poco, ¿creces porque estandarizas o estandarizas porque creces? Pues en este caso diría que el negocio aprende de la herramienta, en este caso de Andy, pero Andy también aprende al final de los negocios. De alguna manera, cada uno retroalimenta al otro y es muy importante que las herramientas digitales,
como pasa con todo, escuchen a su cliente. Y es verdad que muchas veces las herramientas digitales se lanzan al mercado perfectamente desarrolladas, perfectamente programadas, pero también tienen que evolucionar en esos procesos que decíamos para adaptarse a las necesidades, a las peticiones, a los requerimientos generales del sector y específicos de algún establecimiento. Por eso también es importante que estas herramientas digitales escuchen al cliente y el cliente escuche a las herramientas digitales. Al final, el uno no crece sin el otro de ninguna de las maneras. ¿No crees tú, Rafa? Bueno, mira, por ejemplo, si en Andy hemos desarrollado recientemente una cosa que yo estoy súper ilusionado con ello, porque salió a raíz de visitar a nuestros clientes y ver qué problemáticas tenían, ¿no? De lo que se quejaban, pero que no nos lo decían, porque tampoco, digamos que, bueno, lo daban por hecho que no, eso no se podía solucionar, ¿no? Y era que se iban al congelador y entonces, pues con la tablet o con el móvil mandaban a etiquetar producto y como perdían la conexión con la impresora, con internet, lo perdían todo en ese momento dentro del congelador, pues el software no respondía bien, ¿no? Y tenían que salir para volver a recuperar la conexión y hacerlo. Bueno, a raíz de eso, nosotros hemos invertido muchísimo en todo lo que es conexión offline, es decir, poder funcionar sin internet, pero además poder estar dentro del congelador, que tú mandes etiquetas a imprimir, se te vayan acumulando en una cola de impresión. Correcto. ¿Vale? Claro. Y cuando sales del congelador y te acercas a la impresora, te salen todas. Efectivamente, el sistema y eso hemos optimizado un montón, optimizado un montón. Y a mí lo que me hace más ilusión es de haberme dado cuenta de esa solución visitando al restaurante, ¿no? Claro, es que eso es importantísimo, ir de la mano de un interlocutor válido y evolucionar con el cliente. Y lo que decíamos antes, que los procesos es algo vivo que tienes que actualizar permanentemente. Pues aquí tenemos una herramienta, como puede ser la de Andy, que está perfectamente desarrollada, pero ha sabido coger un proceso y mejorarlo y adaptarlo en función de las necesidades que tienen sus clientes, aunque sea un solo cliente, que además eso es una mejora para el resto. A lo mejor ahora no lo necesitan, pero a futuro habrá más clientes que lo necesiten, con lo cual, por eso los procesos son importantes. Todos los procesos te permiten crecer, todos los procesos tienen que ser vivos y los tienes que adaptar permanentemente, pero al final estandarizar te permite crecer, eso sin ningún género de duda. Por ejemplo, es que me encanta, Pedro, además este tema ya... Otro tema que nos hemos dado cuenta, y de hecho estamos trabajando en ello, es que al final todos los restaurantes, cada local, por la mañana suelen abrir el mismo producto, la misma cantidad de producto. Porque al final, más o menos, ¿no? Pues tienen unas estimaciones de venta y acaban preparando lo mismo. Entonces acaban etiquetando lo mismo todos los días. Claro. Lo cual eso ahí, se puede automatizar. Claro, ahí en vez de Andy, lo que estamos trabajando es que automáticamente sepa lo que tú abres normalmente cada día y llegue un momento en que cada mañana te sugiera una cola ya para imprimir y que lo que antes a lo mejor tardabas 5 o 10 minutos porque ya era rápido, ahora lo puedas hacer incluso en medio minuto, ¿no? Y entonces... Eso es lo que yo creo que es estandarizar y además apoyarse en herramientas digitales. Digitales y en interlocutores válidos. Por eso decíamos que al final estandarizar te permite mejorar la gestión del tiempo. Estás aumentando la productividad. A lo mejor una persona... Antes ni se etiquetaba. Luego se pasaba a etiquetar a boli en aquellas etiquetas de Appli y estabas 1 hora y media. Ahora lo hemos pasado a 9 minutos y ahora Andy pues ha conseguido en base a esto automatizar una serie de tareas, porque es verdad que al final todo es muy repetitivo, pues lo que te llevaba un día, luego te llevaba 1 hora, ahora te lleva 12 minutos, lo pasas a 40 segundos, a 50 segundos, a 1 minuto y medio. Fíjate todo lo que estamos ganando de tiempo, que al final eso va a favor, como decía antes, trabaja por y para el negocio. A lo mejor antes el personal tenía que estar antes solo por asegurarse que estaba todo etiquetado. O sea, prácticamente entra en hora y no es a hora o media hora lo que tuviera que entrar antes, lo cual por eso decimos que los procesos, la estandarización, la profesionalización de la restauración pasa por todo eso, por estandarizar, por incorporar procesos que lo que hacen es mejorar los tiempos. Y mejorar los tiempos, mejora la productividad y además muchas de esas cosas las puedes hacer en remoto. Puede hacer en remoto y fijaros la propiedad, el dueño del restaurante hoy en día puede
conocer todo lo que pasa en su negocio estando sentado tranquilamente en la terraza de su casa. Fijaros qué mejora es eso. Por eso es importantísimo y todo eso es lo que les permite crecer. Porque también tienes más tiempo para dedicarte a pensar, a mejorar procesos, a mejorar recetas, a sentarte en tu establecimiento. Bueno, a tomar decisiones con datos, ¿no, Pedro? A ver qué pasa, ¿sabes? Sí. Sí. A tomar decisiones con los datos. Al final, y no solamente los datos económicos, ¿no? Sino también el resultado de esos procesos y cómo se están haciendo. Claro. Claro. Mira, decidir con datos, indudablemente siempre nos vamos a datos económicos. Estaba poniendo yo un ejemplo. Muchas veces sentarte en tu establecimiento y ver cuál es el flujo de trabajo, los pasos que dan tus camareros, tus cocineros o los clientes y sentarte a observarlo. A lo mejor nunca has tenido tiempo de ello y ahora tienes tiempo, te sientas a observarlo y ves que puedes mejorar esos flujos, que a lo mejor hacen tareas repetitivas, tareas innecesarias, que se cruzan entre ellos, que el cliente anda perdido en el establecimiento para no sé qué, pues ya estás, sin darte cuenta, estás creando un proceso que vas a mejorar. Solo has tenido tiempo para sentarte en una silla y observar con perspectiva. Eso es tomar decisiones con datos y en este caso no hacen falta números. Analizar cómo se mueve tu personal, si se cruzan o no, si dan muchos paseos en balde, si el cliente se encuentra perdido. Fíjate, sin que sean datos económicos, ni numéricos, ni financieros, fíjate cómo estamos mejorando, en este caso, la productividad del establecimiento y estamos haciendo que tome una decisión sin un dato y esté creando ya un proceso. Pues en vez de dar estos pasos, ¿qué os parece si en vez de estos pasos hacemos este y este? Hemos estandarizado, hemos creado tareas que se interrelacionan y lo que hemos dicho, hemos creado primero la tarea 1, o el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3. Yo como, hoy a Pedro no podemos preguntarle cuál es su plato favorito, porque ya lo hicimos la última semana. Entonces, yo le quería preguntar a Pedro, ¿no? Un poco hablando de la digitalización de esas herramientas. Se dice mucho en los últimos informes, dicen que los proveedores de herramientas digitales tenemos asignaturas pendientes por lo que se refiere a formar, ¿no? Sobre las herramientas. Yo ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Tú qué le pedirías a una herramienta digital? ¿En qué crees que debemos de trabajar los proveedores de herramientas digitales? Pues mira, te diría, primero hay que hacer que el cliente final le pierda el miedo, no el respeto, porque siempre le pierda el miedo a las herramientas digitales, porque las herramientas digitales, tal y como las habéis desarrollado en general, son muy intuitivas y trabajan realmente para el cliente. Lo que pasa es que el cliente es verdad que dice la palabra digitalización y se coge y tiene miedo, pero sí en general, os pediría en general que mejoréis la curva de aprendizaje de las herramientas digitales. Bueno, entonces, si hay que mejorar eso, es que no son suficientemente intuitivas en general. Eso, sí, son muy intuitivas y es verdad pero muchas veces la curva de aprendizaje va por el miedo que pueda tener el cliente al final al uso de eso. Pero es verdad que creo que hay que mejorar, por un lado, la curva de aprendizaje, por otro, la forma de llegar al cliente, en cuanto que creo que muchas veces las herramientas digitales hay que dotarlas o acompañarlas de formación o al menos de seguimiento, porque muchas veces soltamos las herramientas digitales y no las explicamos, porque al final no se trata de presupuestos, pero al final entra una formación básica de casi te le doy al startup, te lo arranco, te lo dejo en marcha y me voy. Mejorar la curva de aprendizaje de las herramientas digitales y acompañarlas de una formación o de un seguimiento que permita pues limitar esa curva de aprendizaje y generarle un cierto colchón de comodidad o de confianza, más que de comodidad, de confianza al usuario final, que al final es el restaurador. Claro, que hay alguien para... Hombre, nuestro enfoque, Pedro, yo creo que, no sé si es el camino en general, al final tenemos que trabajar que la herramienta sea muy intuitiva. Es decir, el otro día también hablando con Laura Barragán decíamos eso, ¿no? Es decir, la importancia, más que la formación incluso, es que la herramienta sea de fácil uso, se entienda por sí sola, porque entonces ese camino, ¿no? del aprendizaje se reduce un montón. Sí. Y no sé, nuestra experiencia también está haciendo que como las herramientas suelen ser más que complejas, cada vez tienen más posibilidades, muchas más opciones de configuración. Empezamos con algo básico, ¿no? Lo necesario,
y poco a poco, ¿no? Las personas que nosotros no hablamos de equipo de soporte, ¿no? Sino de equipo de experiencia de cliente. El equipo de experiencia de cliente, más que dar soporte y solucionar peticiones concretas, su objetivo es que el cliente saque el máximo provecho de la herramienta y entonces pues que pueda configurarla a su gusto, que pueda ahorrar más tiempo, ¿no? Claro. Y yo creo que no, las herramientas digitales tenemos que organizarnos de esa manera para ofrecer un buen servicio. Mira, y yo en este sentido comentaría dos cosas. Por un lado, estás comentando, bueno, pues estamos hablando de la curva de aprendizaje. En hostelería existen, hostelería hay muchos sectores, el Customer Journey Map, el mapa de experiencia del cliente. Pues ver cuál es el Customer Journey Map de una herramienta digital precisamente para mejorar procesos, precisamente para reducir esa curva de aprendizaje, ver todos y cada uno de los pasos desde que a un cliente le ofrecemos la herramienta hasta que realmente la tiene en uso. Analizar bien ese Customer Journey Map porque seguramente hay algún paso, dos pasos que seguramente se pueden reducir, con lo cual limitará la curva de aprendizaje. Y otro que comento a las herramientas digitales, al hilo de lo que has ido diciendo, es verdad que las herramientas digitales van creciendo, van evolucionando y van incorporando muchísimas más funcionalidades de aquellas con las que nacieron. Pero también es cierto que hay que hacerle ver al restaurador y a los de las herramientas digitales que no hay que incorporar todas las herramientas digitales, sino aquellas que necesites, incluso aunque solo tengas una herramienta digital con muchísimas funcionalidades, bueno, pues si no necesitas todas, muchas veces, claro, sobredimensionamos la herramienta digital con respecto a las necesidades finales del cliente y eso de alguna manera se vuelve en contra. Tiene tantas cosas que como no sabe usarlo y cree que está pagando para más de aquello que realmente necesita, pues eso se vuelve en contra. Con lo cual, independientemente de que las herramientas digitales desarrollen muchísimas funcionalidades, hacer que el restaurador aplique aquellas que realmente necesita. O sea, hacer un crecimiento en paralelo. Las dos partes en paralelo. Aunque vosotros, en este caso no vosotros, Andy, las herramientas digitales tengáis muchos módulos. Si vuestro cliente necesita esto, pues de momento hagamos un acordeón. Vamos a reducir aquello lo que él necesita y a medida que crece vamos incorporando módulos, funcionalidades, necesidades, aunque ya estén, aunque las tengáis, aunque la herramienta las tenga, porque si no creo que de alguna manera tiene la sensación de como cuando te ponen muchísima comida en un plato y no te la porque está muy llena. Tiene la sensación y dices, joder, es que esto es mío y lo voy a tirar porque no me cabe. Joder, pues en vez de 20 euros me hubieran cobrado 15 y me hubieran puesto menos cantidad. Esa sensación de que has pagado, claro, te corresponde, ¿sabes? Claro. Ya. Oye, me sabe fatal, pero nos ha pasado otra vez lo mismo. Llevamos 35 minutos casi, no sé cómo ha sido eso. Bueno, sí que lo sé, la información que comparte Pedro es increíble, o sea que, pero me sabe fatal, pero creo que tenemos que dejarlo aquí si os parece bien. ¿O tienes otra pregunta, Rafa? ¿Quieres que hacer? No, yo creo, yo me quedo con que la semana pasada, ¿no? Tu plato ideal eran las bravas y una cervecita, ya nos has dicho el plato y la bebida, ¿no? Sí. Pues iba a decir que también, mira, no lo dije el otro día, pero yo prácticamente todos los días del año me tomo un helado. Yo soy muy heladero. ¿Un helado? ¿En serio? Pero prácticamente todos los días del año. Yo difícilmente termino una comida sin tomarme un helado. Y en casa, porque siempre tengo helado. Y sea el día del año que hay, soy muy goloso. Pero cuando hay postres y hay un helado de por medio, difícilmente digo que no. O sea que esa cervecita, esas bravas, esa tortilla de patata, para terminar, un heladito. Oye, pues qué bueno que nos dejes esa curiosidad sobre ti, Pedro, y gracias por acompañarnos de nuevo. No, a vosotros por darme de nuevo la oportunidad y en la medida de lo posible pedirle perdón a nuestros oyentes y a las personas que nos ven. No, hemos pasado de tiempo. No, pero no pasa nada. Estaríamos horas hablando. Estamos todos encantados. Igual tenemos que hacer un especial, Pedro Sánchez, dedicarle. Hay muchos profesionales y muy buenos por ahí que pueden aportar muchísimo a los Andy Talks. Estoy seguro. Desde luego. Pero bueno, muchísimas gracias, Pedro. Pero antes de cerrar, 3 cosas muy importantes para las personas que nos escuchan o que nos ven en YouTube. Primero, recordarte que puedes encontrar detalles y enlaces de este episodio en el
blog de Andy y en la página web de Andy también. Invitarte también a que nos sigas tanto en Instagram como en LinkedIn, porque bueno, es que no queremos que te pierdas la información súper valiosa y relevante que los referentes de la hostelería organizada independiente como Pedro comparten en Andy Talks, y finalmente pedirte que compartas toda la información que creamos con muchísimo cariño con tus compañeros y compañeras de profesión, y sobre todo que nos lances sugerencias, porque estamos abiertos a conversar acerca de cualquier tema que te sea relevante, que sea especialmente importante para ti. Y ahora sí, oficialmente cerramos los Andy Talks hoy. Muchísimas gracias de nuevo, Pedro. Gracias a vosotros por la oportunidad de participar, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos y a las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, de verdad. Hasta luego. Gracias, Pedro. Chao. Chao. Just